Y nosotros vamos a información política porque por amplia mayoría tanto la Cámara de Diputados como también el Senado aprobaron una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esto, por supuesto, en medio de la polémica protagonizada por la ministra del Interior, Isquia Siches, quien en plena sala de la Cámara debió disculparse tras señalar que los diputados se pegaron en la cabeza. Queremos hablar de estos temas, también de la política, junto al diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de Renovación Nacional, y también con Marcos Ilavaca, jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista. A ambos parlamentarios le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Davor. Con ustedes. Bueno, diputado Ilavaca, partamos por usted. ¿Cómo califica lo que sucedió durante esta jornada y en la Cámara de Diputados con esto, que algunos dicen fue un impas, otros lo califican de otra manera? Mira, efectivamente yo creo que aquí no hay que perder el foco respecto a cosas importantes. Yo creo que fue un impasse que la ministra reconoció, pero ¿sabes lo que me extraña a mí? Este doble estándar que a veces ocurre, porque si hubiera sido un ministro hombre, que es duro, y recuerdo varias intervenciones de varios ministros en el gobierno pasado que fueron mucho más duros de lo que dijo la ministra Isquia Siches, y nunca ocurrió algo como lo que hoy día ocurrió. A lo mejor es porque ella es mujer, porque en definitiva no le gustó, pero claramente hay parlamentarios que pareciera que sufren de amnesia o se pegaron claramente en la cabeza y olvidan que hace 4 o 5 meses atrás eran gobierno. Entonces creo que hay que desdramatizar un poco la situación de hoy día. Lo importante es que tenemos que buscar alguna modalidad de enfrentar los graves hechos que hoy día nos afectan a nosotros en el sur de Chile. Pero, diputado Ilavaca, ¿a usted le parece que son correctos esos dichos que pueden ser un tanto coloquiales en una comparecencia ante el Congreso de una ministra de Estado que además es la jefa del gabinete del presidente Gabriel Boric? Obviamente yo he señalado que fueron desafortunados los dichos, pero yo insisto, si es que esto, y lo dijeron ministros hombres en el periodo pasado en varias ocasiones, recuerdo claramente cómo se refería al Congreso Nacional el exministro de Salud, y en definitiva nunca se rasgaron este tipo de vestiduras. Lamento mucho de que se centre el debate respecto a un término de parte de la ministra del Interior y no al tema de fondo que me hubiera gustado que hubiera sido el centro del debate. Yo donde sí le tengo crítica a la presentación, y lo dije en mi intervención hoy día, es respecto a la forma en la cual estamos desarrollando este proceso. Yo no creo en un estado de excepción acotado, yo pido un estado de excepción, yo hubiera esperado mayores acciones policiales en términos de lo que sucede hoy día en la región de Los Ríos, etcétera. Diputado Ilavaca, ya vamos a ir a ese tema. Le quiero preguntar al diputado Longton, ¿hubo algo de machismo en esta crítica que usted mismo protagonizó hacia la ministra Siches esta tarde ahí en la Cámara de Diputados o no? No, absolutamente equivocado está el diputado Ilavaca, que yo creo que recoge las palabras de la ministra de la Mujer, que se pronunció hace poco rato en la misma línea. Aquí da lo mismo el género, Davor. Lo grave son las palabras emitidas por la ministra. Podría haber sido ministro, da lo mismo. Yo no recuerdo un episodio similar o parecido. El diputado Ilavaca ojalá nos pueda ilustrar con algo parecido que se haya dicho en la sala de la Cámara de Diputados, incluso decirnos los dichos, porque creo que es primera vez en la historia que se retira del acta dichos de un ministro del Interior, en este caso ministra del Interior. La verdad es que aquí el género es lo mismo. Lo que importa es la falta de respeto a la Cámara de Diputados en un debate donde tiene que primar la altura de mira respecto a respetar las distintas visiones que podamos tener de este caso el conflicto en la macrozona sur. Entonces, cuando tú alguien emite ese tipo de epíteto y después lo reitera incluso al decir que tienen amnesia, los diputados y diputadas, decir escala aún más, lo que está diciendo es menospreciar las opiniones de quienes piensan distinto a ella, y eso obviamente que polariza el debate de ahora y va en la línea precisamente de lo que ha hecho este gobierno, es decir, de tratar de anular, de cancelar al que piensa distinto y de esta manera no tomar claramente las decisiones que tiene que tomar en materia de seguridad o tomarlas de manera tardía, como en este caso el estado de excepción a la Araucanía, no extenderlo a la zona norte, a la macrozona norte o a los ríos, como dice el diputado Ilavaca, pero me parece que aquí no tiene nada que ver, Davor, el género. Creo que es una forma de poder limpiar o blanquear un poco los dichos de la ministra Siches, que son absolutamente condenables y así obviamente fueron reconocidos incluso la misma vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Claudia Mix, al retirar claramente los dichos del acta. Entonces me parece, Davor, que aquí no tiene nada que ver el género, aquí tiene que ver con una conducta reiterada de la ministra del Interior, que ya te puedo recordar el episodio del avión, donde en un lenguaje también, como usted decía, muy coloquial, fuera de protocolo además, y de la seriedad que merece la Cámara de Diputados, obviamente se termina
generando estos bochornos que claramente no ayudan y enturbian y polarizan el debate a nivel nacional en materia de seguridad. Diputado Ilabaca, ¿se debilita la autoridad de la ministra Isquia Siches pensando en que el gobierno recién lleva casi 5 meses a cargo del país? Mire, yo creo que no se debilita. Yo siempre he dicho de que la ministra Siches tiene un gran potencial, ha tenido que enfrentar un espacio que generalmente está desarrollado para viejos políticos hombres. Es la primera vez que tenemos una ministra, mujer del Interior, y claramente el entrar a competir en este espacio sin la experiencia que tenían casi todos los ministros del Interior que le sucedió, Perdón, diputado, o sea, que le pero el espacio anticiparon. de ser ministro del Interior, jefe del gabinete, ¿usted cree que es para ir a aprender como se ha criticado permanentemente? Mira, yo insisto, yo creo que es un liderazgo diferente y es un liderazgo que en definitiva ha logrado generar además un buen equipo de trabajo dentro del ministerio y insisto, yo creo que el llevar adelante un proceso de discusión y debate público, porque una ministra de Estado señala de que hay algunos que tienen amnesia o que se le olvidaron o se pegaron en la cabeza, producto de que hace 5 meses atrás eran gobiernos, yo creo que escala a niveles que no corresponden. Diputado Longton, ¿cómo queda la relación con la ministra Isquia Siches, pensando además que vienen muchas cosas por delante? Probablemente este estado de excepción que se aprobó hoy va a tener que ser renovado eventualmente en 15 días más, de hecho. A ver, yo creo, Davor, que la ministra del Interior hace un buen rato ya está debilitada, no solamente por sus dichos, sino que por la falta de acción y por la demora en tomar decisiones respecto a situaciones sumamente graves en materia de seguridad. Los dichos de Héctor Yaitul, el retiro de querella, el poner urgencia a proyectos de ley de amnistía, a demorarse 50 días e interponer un estado de excepción que a todas luces era necesario, el acotarlo, el no extenderlo. Es decir, en materia de seguridad, Davor, han sido evidentemente débiles las señales. No ponerle urgencia. Mira, tenemos proyectos de narcotráfico, crimen organizado, esperando ahí que se les pongan urgencia por parte de este gobierno. El proyecto de robo de madera, el único que tiene urgencia. Usurpación, no tiene estatuto de protección a las policías. Entonces, en materia legislativa, la verdad es que estamos muy al debe con respecto a las señales que tiene que darse. Y principalmente creo que yo, por un sector político que es Apruebo Dignidad, que los tiene absolutamente arrinconados y que hoy día se demostró una vez más. Hoy día el estado de excepción se renueva principalmente por la oposición y por el socialismo democrático. Porque si fuera por Apruebo Dignidad, hoy día no tendríamos estado de excepción en la Araucanía, en la macrozona sur, y eso es tremendamente grave, Davor. Diputado Ilabaca, ¿se está acabando la convicción del socialismo democrático, también de Apruebo Dignidad, para respaldar estos estados de excepción y proyectos también que vienen en materia de seguridad? Porque hoy día la votación fue contundente, pero así todo hubo parlamentarios que son partidarios del presidente Gabriel Boric que no votaron por este proyecto. Yo no puedo responder por Apruebo Dignidad en ningún caso. Yo puedo responder por la bancada del Partido Socialista y parte importante del socialismo democrático. Nosotros hemos tenido una sola línea respecto a estos temas. Combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia. De hecho, desde la bancada del Partido Socialista hemos liderado una agenda potente en términos del combate a la delincuencia y poniendo en el centro del debate, además, desde la izquierda, nuestra posición sobre estos temas. Creemos que este es un tema que además no debería ser encapsulado por cierto sector. Esto es un tema que deberíamos abordar de manera transversal. Y por eso mi invitación a no perdernos con los árboles y mirar el bosque. Hoy día la situación de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado es una cuestión preocupante y tenemos que, de manera coordinada, transversal, atacarlo. Y allí, desde el Partido Socialista, por lo menos, y le hemos dicho a la ministra, vamos a continuar apoyando el estado de excepción constitucional, le pedimos urgencia para robo de madera, le pedimos urgencia para la modificación a la ley 20.000, le hemos pedido urgencia también para el crimen organizado y nuevas medidas investigativas. Es decir, nosotros desde nuestra bancada, por lo menos, hemos estado en una sola línea y en esto no nos perdemos. Lucha frontal contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Diputado Ilabaca, a su juicio, ¿se está enfrentando de buena manera la seguridad en nuestro país con las decisiones que se han tomado o se hace necesario quizás extender también el estado de excepción a otras regiones de nuestro país donde está imperando la delincuencia? Hoy día en la mañana nomás veíamos en Santiago cómo mataron a la dueña de un almacén y así todos los días despertamos con titulares que son atroces. Mire, yo creo que efectivamente es necesario abordar una estrategia conjunta y lo he señalado transversal respecto a cómo va a abordar el problema de la delincuencia, porque los delincuentes no atacan a uno u otro sector político, atacan muchas veces a gente humilde, gente pobre. Hace menos de un mes
una persona, una estudiante universitaria en una población de Valdivia, en la población de Ocamayo, fue asesinada producto de dos bandas rivales que se enfrentaron afuera de su casa. Ella estaba en su casa y asesinada. Un joven de 23 años fue asesinado en su vehículo en los Barrios Bajos en Valdivia. Y esto se replica en diferentes lados. La semana pasada sufrimos 3 atentados en la región de Los Ríos por grupos encapuchados que atacaron la comuna de Lanco, Mafil y La Unión. En el caso de nosotros, creemos que aquí hay que efectivamente llegar a un gran acuerdo nacional que permita una lucha sin vacilaciones contra todo este tipo de acciones que hoy día están generando temor en nuestra población. Diputado Longton, hace un par de semanas, a principios de junio, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, proponía extender los estados de excepción por el temas de seguridad a Santiago. ¿Usted sería partidario de aprobar y de apoyar una iniciativa de ese tipo? A ver, Davor, obviamente que no es lo ideal, pero si seguimos viendo señales erráticas por parte de este gobierno al momento de tomar decisiones en materia de seguridad, que no tienen colores políticos, Davor, a mí me da mucha lástima y pena que la seguridad tenga colores políticos hoy día, porque no debería tenerlo. El ver asesinatos a diario, tú mismo lo decías, todos los días nos levantamos con titulares que son terribles y lamentablemente estamos normalizando la muerte y la violencia en nuestro país. Pero claramente, Davor, que si el clima de violencia sigue escalando y el gobierno no toma acciones determinantes y con la firmeza, coherencia y sobre todo convicción que necesitamos tener de un gobierno en el momento de tomar decisiones, obviamente que es una medida que nosotros en su momento, si es que esto sigue escalando, vamos a estar dispuestos a apoyar. Pero por ahora, ¿para usted está correcta solamente el estado de excepción para la Araucanía y para parte del Biobío? A mí me gustaría, Davor, que el estado de excepción se extendiera a los ríos, que se extendiera a la macrozona norte. A mí me tocó estar el lunes, Davor, en la Comisión de Seguridad sesionando en Antofagasta. Y la crisis migratoria es terrible. Es decir, en la zona norte de nuestro país ya no resiste más con la migración irregular. Y nuestras fronteras están desbordadas. Y lo que está pasando, Davor, con una cifra que hoy día se está incrementando a más del 130% con respecto a la misma fecha del año anterior, que ya fue cifras históricas, es que este gobierno no está expulsando y va prontamente a regularizar a 127.000 migrantes irregulares. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la migración irregular? Tren de Aragua, incluso que ingresó, que comete delitos muy violentos en nuestro país, es que ingresen a nuestro país, ¿por qué no va a haber sanción? Nosotros estuvimos trabajando una ley de migración mucho tiempo para que estas cosas no ocurrieran y los gobiernos de turno tuvieran las herramientas para poder expulsar. Pero si hay un sesgo ideológico detrás de las expulsiones y pensamos que nuestro país tiene recursos ilimitados para acogerlos a todos y que el acogerlos implica no cumplir con las leyes, mientras otros que cumplen en nuestro país lamentablemente no tienen acceso a esos servicios públicos, me parece que estamos en el mundo al revés de ahora. Y esas obviamente son señales equivocadas y que incrementan la cantidad de delitos y violencia que están ocurriendo en nuestro país, porque no es menor que el otro día el Ministerio Público de ahora haya señalado que los delitos cometidos por extranjeros, y no estoy hablando de migrantes irregulares, estoy hablando de quienes ingresan por nuestras fronteras, que ingresa de todo, han subido más de un 355%. Y lamentablemente no se están haciendo cargo de esa cifra, que es muy preocupante. Diputado de la Vaca, ¿hay algún sesgo ideológico usted lo observa en el gobierno a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad o no? Mire, yo creo que no. Yo creo que en el ámbito de Interior, el actual subsecretario Manuel Monsalve, que tiene a su cargo esto, en definitiva ha sido súper claro y categórico y ha estado desarrollando una tremenda labor. Pero aquí yo creo que hay que también analizar, y me quiero meter respecto al tema de excepción constitucional hacia otras regiones. Sí, a Santiago, yo creo por que ejemplo. Hay que analizar además el tema de lo que está sucediendo hoy día con el orden público. ¿Son las Fuerzas Armadas aquel organismo tendiente a solucionar los problemas de orden público interno del país? Y ahí yo creo que tenemos un debe, y ahí hay un problema. Es decir, de qué manera somos capaces de generar un estatuto o una ley marco en el ámbito de la seguridad pública, y el gobierno ya ha anunciado que va a ingresar en los próximos días, esperamos, la generación del Ministerio de Seguridad Pública, pero necesitamos ahí afrontar de manera transversal, insisto, porque esto no dice relación con colores políticos, y creo que el gobierno en eso sí está absolutamente abierto, y el presidente Boric lo ha señalado. El problema de seguridad pública es uno de los dos problemas que hoy día atentan contra el cumplimiento del programa. Y ahí no existe ese sesgo ideológico. Yo creo que ahí existe hoy día la necesidad de poder generar este gran acuerdo nacional en orden a enfrentar con dureza, firmeza, lo que está ocurriendo en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país.
Diputado Longton, ¿y hasta cuándo se va a poder recurrir a estos estados de excepción que aparece hoy día a ojos de la opinión pública como la única herramienta que se tiene en el corto plazo y que es de acción inmediata para enfrentar los temas de seguridad, principalmente en el sur? A ver, Davor, claramente que no es la herramienta ideal, porque las Fuerzas Armadas están concebidas para otras funciones y eso habla de la debilidad que tenemos en materia de seguridad en general en nuestro país, que tengamos que recurrir a las Fuerzas Armadas. Pero mientras no haya un plan de acción claro para disminuir la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, que se está extendiendo, claramente esta herramienta vamos a tener que extenderla todo el tiempo que sea necesario, Davor. Y eso obviamente que es una preocupación constante que debiera hacer de este gobierno. Entonces, mientras el gobierno siga dando señales erráticas respecto a cuándo se querella, el retiro de querellas, abogados que se quedan dormidos, eso obviamente que no contribuye a fortalecer la seguridad y debilita obviamente el accionar del gobierno en esa materia, y mientras eso no se fortalezca, claramente que las Fuerzas Armadas van a tener que seguir, creo yo, permaneciendo en esa zona, y si es que no, en otras zonas más, como en Los Ríos y en la macrozona norte, que también lo necesitan imperiosamente. Diputado Ilavaca, esta semana una de las polémicas que llegamos al viernes, pero una de las polémicas de la semana ha sido los dichos de Héctor Yaitul y la forma en cómo el gobierno enfrentó este tema. ¿A usted le parece que fue la correcta? Mire, yo también lo he señalado públicamente desde hace bastante tiempo. Héctor Yaitul hoy día es una persona que está alejada del orden público, está alejado del Estado de Derecho y ha estado imputándose y ha estado llamando al sabotaje y a la generación de ilícitos penales. ¿Y por qué hay tantas dudas entonces a la hora de perseguirlo? Hoy día el gobierno logró extender la querella que ya existía. El gobierno ya se había querellado. Y cuando hablo de gobierno no es este gobierno, sino que es la institucionalidad. Ya había presentado en el proceso, en el gobierno Piñera, querellas contra Héctor Yaitul, y hoy día el gobierno había estimado de que eso ya estaba en camino. Y hoy día, en definitiva, ha modificado su accionar y la amplía. Yo creo que correctamente la amplía. Yo en lo particular hubiera tomado la decisión con anticipación. Yo creo que no tenemos que abrir y dejar ningún espacio a la impunidad, no tenemos que dejar ningún espacio al llamado de la generación de actos de esas características, porque los que sufren al final del día, y te pongo el ejemplo, la familia Tamayo, en la comuna de Mafil, que son dueños de una empresa de áridos. Llegaron delincuentes, le quemaron toda la maquinaria, amenazaron con armas de fuego a trabajadores. Ahí pierden su fuente laboral trabajadores humildes de la comuna de Mafil. Y llega un señor que se adjudica ese tipo de hechos como legítimos. Eso es inaceptable y creo que allí hay que generar la mayor acción y la mayor dureza respecto a la persecución penal. Diputado Longton, ¿alcanza con la extensión de la querella que ha anunciado el gobierno para perseguir a Héctor Yaitul, que es una persona que veladamente ha generado ya varias amenazas? Esperemos que sí. Por lo que tengo entendido, la extensión de la querella va a ser una que estaba involucrada, una de las querellas por ley de seguridad del Estado. Si es así, me parece que es correcto. La pregunta es por qué el gobierno se demora tanto. ¿Por qué señala que son ideas y salen precisamente los ministros a defender que son ideas, cuando precisamente está reconociendo la comisión de delitos, y delitos, muchos de ellos que pueden ser delitos terroristas, y eso claramente está tipificado en la Ley de Seguridad del Estado? Entonces me parece que desconocer aquello claramente tiene un sesgo ideológico, y eso no me lo pueden negar, porque nadie puede en su sano juicio razonablemente pensar que lo que dijo Héctor Yaitul son simples ideas, porque eso es faltarle el respeto derechamente, Davor, a todas las víctimas de la violencia en la macrozona sur, es decir, alguien que aterroriza a esa zona durante años y que reconoce la comisión de delitos. Si dice que son simples ideas, quiere decir que el gobierno está discriminando respecto a quién comete o no comete ciertos delitos, y eso tiene un tinte político que es evidente y es inaceptable en un Estado de derecho ahora, donde los delitos tienen que perseguirse independientemente de quién los cometa y de qué partido, qué sector político o a qué ideología pertenezca. Y en eso claramente que el gobierno está fallando, y está fallando de manera reiterada. Recordemos que habló también de presos políticos, para quienes estaban condenados por graves delitos de homicidio por tribunales independientes e imparciales. Entonces eso me parece que es una flaqueza de este gobierno que ha sido persistente y que da señales equivocadas y demuestra una debilidad y una poca convicción al momento de combatir la violencia en nuestro país. Diputado Longton, diputado Ilavaca, muchas gracias por conversar a esta hora con Noticias 24. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Dado. Que estén muy bien, buenas tardes.